descubrió el tesoro más espectacular de todos los tiempos. Durante más de 30 años, Howard Carter persiguió el triunfo en el abrasador desierto egipcio. En noviembre de 1922, con su dinero, su suerte y su tiempo a punto de acabarse, la búsqueda finalizó al desenterrar la espectacular tumba dorada del faraón Tutankamón. El descubrimiento lo convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo. Pero la fama y el triunfo trajeron consigo angustia, confrontaciones y amargura que le atormentarían hasta su muerte. Howard Carter, triunfo y tesoro. Hace 3000 años, en Egipto florecía la mayor civilización de la Tierra. En el centro del universo egipcio estaban los faraones. Desde sus opulentas cortes reales, los faraones reinaban como los líderes más ricos y poderosos de su época. Los egipcios veneraban a sus faraones como a dioses, y a su muerte los enterraban con ceremonias propias de un dios. En el año 1323 a.C., Tutankamón ocupaba el trono de Egipto. El joven rey murió a los 18 años por causas desconocidas. Tras su muerte, el nombre del faraón Tutankamón fue olvidado por el mundo, enterrado bajo el silencio del paso de los siglos. Cuando la tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922, el acontecimiento cautivó al mundo. El camino que condujo a Howard Carter hasta Tutankamón empezó en Inglaterra, donde nació, hijo de Samuel y Martha Joyce Carter, el 9 de mayo de 1874. Creció en la pequeña localidad comercial de Swaffham, en el condado de Norfolk. Su padre era un célebre artista famoso en toda Gran Bretaña por sus pinturas sobre la vida en el campo y los animales. Carter era el menor de 11 hijos y creció en esta casa situada a las afueras de la ciudad. Amaba los espacios abiertos y pasaba muchas horas solitarias paseando por el campo y observando la vida salvaje local. El joven Howard era muy inteligente y heredó las excepcionales habilidades artísticas de su padre, pero faltó mucho a la escuela debido a problemas de salud. Tenía realmente complejo de inferioridad. La falta de una educación formal fue un gran problema para Carter y a lo largo de su vida determinó en gran parte su personalidad. Cuando era tan solo un niño, su padre le llevó a Didlington Hall, hogar de la rica familia Amherst. A través de los Amherst se abrió un mundo completamente nuevo para él. Como muchos aristócratas de la época, los Amherst estaban fascinados por el arte y la cultura del antiguo Egipto. En ese siglo, esta era su versión del viaje de aventuras. Los británicos venían a menudo con toda su familia. Alquilaban bonitos veleros llamados dahabiyas y navegaban Nilo arriba y abajo, haciendo visitas diarias a los templos y tumbas, igual que hoy en día está muy de moda ir a lugares muy apartados del mundo y volver a casa y contar a la gente tus grandes aventuras allí. Los Amherst despertaron en el joven Carter el interés por todo lo relacionado con Egipto y le ayudaron a conseguir su primera oportunidad de viajar allí. Los arqueólogos que trabajaban en Egipto necesitaban a artistas capaces de registrar sus hallazgos en las excavaciones. La habilidad de Carter para el dibujo, más una recomendación de sus acaudalados amigos, le convirtieron en un inmejorable candidato para este trabajo. Tras un periodo de 3 meses de aprendizaje en el Museo Británico, Carter se embarcó hacia Egipto. Tenía tan solo 17 años. El joven aventurero pisó por primera vez suelo egipcio en el puerto de Alejandría en el otoño de 1891. Poco se imaginaba que Egipto, la tierra de los faraones, era también la tierra de su destino. Tras viajar a El Cairo, se puso en camino hacia su primera excavación. La suerte estaba con él. Uno de los primeros hombres en tomarlo bajo su protección fue el brillante Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna. Aunque Petrie quedó impresionado con las habilidades artísticas de Carter, lo que realmente necesitaba era un chico para todo. Pronto involucró al joven en todo el proceso de excavación. Excéntrico, duro, variable y exigente,
Petrie era un jefe difícil, pero bajo su guía, Carter recibió una valiosísima formación. Sería seguramente la mejor formación que uno podía recibir en esa época sobre arqueología egipcia. Quiero decir que uno puede ir a una escuela o a la universidad y aprender jeroglíficos y estudiar historia e historia del arte, pero eso no le prepara realmente para excavar en Egipto. Bajo la tutela de Petrie, Carter aprendió rápidamente todos los entresijos propios de una excavación. Pronto vio que poseía las cualidades necesarias para este meticuloso trabajo. Cuando su aprendizaje con Petrie terminó, se trasladó a Luxor, Nilo arriba. Allí los arqueólogos desenterraban la que una vez fue la comunidad más rica y poderosa de la Tierra, de debajo de miles de años de arena y abandono. El trabajo de Carter era ayudar a restaurar y registrar los relieves de una de las mayores construcciones de Egipto, el templo de la reina Hatshepsut. Consiguió hacerse un nombre por sí mismo a base de talento y trabajo duro. Siempre parecía conocer a las personas adecuadas y estar en el lugar adecuado en el momento justo. Carter también aprendió a hablar árabe y desarrolló buenas relaciones con el pueblo egipcio. En 1899 llamó la atención de Gaston Maspero, jefe del Servicio de Antigüedades Egipcias, la organización que supervisaba todas las actividades relativas a los grandes monumentos de Egipto. Maspero estaba buscando a un hombre con el talento de Carter, alguien con amplios conocimientos de la arqueología egipcia y un conocimiento práctico del país. Él reconoció el potencial de Carter y sorprendió a la comunidad arqueológica internacional cuando nombró al joven inspector jefe de antigüedades del Alto Egipto. A los 25 años, Carter se encontró de repente en un trabajo codiciado por arqueólogos de todo el mundo. El salto de dibujante a supervisor le había llevado solo 8 años. Su campo de trabajo se extendió hacia la cabecera del Nilo, un exótico e importante centro arqueológico rebosante de historia. Entre los monumentos más célebres de la zona estaban las grandes estatuas de Abu Simbel en Nubia. Las casi perfectamente conservadas fachadas de Filas y las vastas ruinas de Tebas con el Valle de los Reyes al otro lado del río. Casi cada mes tenía que viajar Nilo arriba y abajo supervisando las ruinas de un imperio. Howard Carter tenía toda una serie de tareas. Una era, en primer y más importante lugar, proteger los monumentos del vandalismo, de la destrucción. La otra era facilitar la accesibilidad a los mismos para los turistas y los visitantes. También se ocupó de que la ley se aplicase y fue conocido por la audaz forma en que persiguió a los ladrones de tumbas y comerciantes de antigüedades corruptos. Incluso llegó hasta el punto de hacer moldes de las huellas de los zapatos de los ladrones de tumbas en un intento de identificarlos. Estableció su residencia en la orilla oeste del Nilo, cruzando el río desde Luxor. Carter era un solitario que parecía sentirse incómodo con la gente. Probablemente era bastante agradable, divertido y simpático. Pero creo que, bajo la superficie, había un hombre muy variable, que se enfadaba fácilmente, que se sentía un poco inferior, quizá debido a su educación. Era también muy tenaz y persistente. Tenía unos pocos amigos íntimos y nunca se casó, aunque se rumoreaba que tenía una amante francesa. Tiendo a creer que Howard Carter era un solterón empedernido, con costumbres profundamente arraigadas, y debido a sus peculiaridades y excentricidades, era probablemente mucho más feliz estando solo. Después de casi 5 años en su puesto en el Alto Egipto, le ofrecieron el aún más prestigioso puesto de inspector jefe del Bajo Egipto. Su nuevo territorio incluía el Cairo y la meseta de Giza, donde se encuentran las grandes pirámides y la Esfinge. Pero así como en el Alto Egipto todo le había ido bien, en el Bajo Egipto su suerte cambió. Todo empezó con un pequeño incidente en las ruinas de Saqqara que acabó en un gran fiasco. Un grupo de turistas franceses que habían estado bebiendo mucho se pusieron a discutir con el personal egipcio de Carter sobre las entradas y el acceso a un lugar turístico.
Me imagino que se pasaron de la raya con los capataces de Howard Carter y con los guardas de las tumbas. Se inició una pelea y él les pidió que se marchasen. Los franceses exigieron una disculpa tras el incidente, pero Carter se mantuvo al lado de sus hombres. Alguien más diplomático podría haber aflojado la tensión, pero Carter adoptó su habitual actitud rígida. Esto es realmente lo que nos muestra la personalidad de Carter, que una y otra vez, en lugar de llegar a un compromiso, hacía lo que consideraba que era justo, lo que era correcto, pero para él esto suponía un montón de dificultades. Pronto dimitió. Durante los siguientes 3 años se desvaneció en la oscuridad, viviendo al día, haciendo de guía de turistas ricos, pintando retratos a comisión y comerciando con antigüedades. Desilusionado y desmoralizado, su gran aventura egipcia se desintegró. Después de más de 3 años viviendo en la desesperación, Carter conoció al aristócrata británico George Herbert, el 5º conde de Carnarvon. El acaudalado Carnarvon presidía un imperio empresarial desde su antigua morada en el castillo Highclere en Hampshire. Lord Carnarvon sentía debilidad por los caballos y los coches rápidos. En 1901 sufrió un serio accidente automovilístico que le dejó en mal estado de salud. Cada vez más vulnerable a los fríos y húmedos inviernos ingleses, empezó a pasar temporadas en el extranjero en climas más soleados. En 1903, Carnarvon se encontraba en El Cairo, aburrido. Empezó con la arqueología como hobby para aliviar el tedio. Su primera iniciativa en las excavaciones, en que empleó a decenas de hombres durante 6 meses, no fue un éxito. El único resultado fue un gato momificado en un ataúd de madera. Consciente de sus limitaciones, decidió recurrir a un profesional, alguien con la experiencia suficiente para supervisar una excavación seria. El hombre perfecto para este trabajo era Howard Carter. Howard Carter y Lord Carnarvon se complementaban realmente bien el uno al otro. Lord Carnarvon aportó un enorme entusiasmo al proceso de excavación. Howard Carter, por su parte, aportó su gran capacidad de atención por los detalles, lo que es fundamental para el proceso arqueológico y de recopilación de restos antiguos. Durante las siguientes temporadas hicieron algunos importantes hallazgos, pero su sueño común era poder excavar en el Valle de los Reyes, la legendaria zona de sepultura de los faraones. No se había hallado tumba alguna de faraón egipcio intacta. Todas ellas habían sido saqueadas por ladrones. Los antiguos egipcios creían que podían llevarse consigo al otro mundo sus posesiones terrenales. Así que llenaban sus tumbas con sus pertenencias más preciadas. El permiso para excavar en el valle lo tenía el millonario americano Theodore Davis, que se había atrincherado allí con sus derechos exclusivos. Carter y Carnarvon tendrían que excavar en otra parte hasta que Davis finalizase su trabajo. Su frustración por tener que esperar a Davis se agravó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ambos hombres fueron absorbidos por la intervención británica en la guerra. Carnarvon regresó a Inglaterra y Carter entró a formar parte del Departamento de Inteligencia de la Oficina Militar en El Cairo. El papel de Carter en la guerra sigue siendo un misterio. No estaba alistado en... Pero la fama y el triunfo trajeron consigo angustia, confrontaciones y amargura que le atormentarían hasta su muerte. Howard Carter, triunfo y tesoro. Estaban los faraones. Desde sus opulentas cortes reales, los faraones reinaban como los líderes más ricos y poderosos de su época. Los egipcios veneraban a sus faraones como a dioses, y a su muerte, en septiembre de 1922, con su dinero, su suerte y su tiempo a punto de acabarse, la búsqueda finalizó al desenterrar la espectacular tumba dorada del faraón Tutankamón. El descubrimiento lo convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo.
descubrió el tesoro más espectacular de todos los tiempos. Durante más de 30 años, Howard Carter persiguió el triunfo en el abrasador desierto egipcio. En hace 3000 años, en Egipto florecía la mayor civilización de la Tierra. En el centro del universo egipcio